Muy bien, ya estamos en la última parte pues de lo que sería esta evaluación de la comprensión de lectura y vamos al segundo texto del nivel intermedio. Dice el texto 4 lo siguiente: inicio el año hablando sobre el lenguaje, mi área de combate desde hace casi 90 años. Apenas observamos el lenguaje, advertimos su eficacia como instrumento de cohesión. Descubrimos su valor como consolidador de la vida civil, no bien abrimos el periódico. La prensa, a través de la lengua, nos conecta con el mundo entero. O sea, acá está hablando del lenguaje, ¿no es cierto? Del lenguaje como un vínculo social, ¿no es cierto? Ese vínculo social se muestra a través de ¿qué? A través de la prensa, ¿no es cierto? A través de la prensa, y esa prensa nos conecta, la prensa nos conecta, ¿no es cierto? La prensa nos conecta pues con el mundo entero, con el mundo entero. ¿Correcto? Ahí está. Ahora dice además lo siguiente, ¿no es cierto? Dice además lo siguiente. Dice, comprobamos su eficacia cuando en el ejercicio diario elevamos solicitudes, redactamos informes, o sea, la eficacia del lenguaje. La eficacia del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo vamos a conocer la eficacia del lenguaje? ¿A través de qué? A través, por ejemplo, de diarios, ¿no es cierto? Diarios, ¿no? De solicitudes. Por ejemplo, también encontramos, por ejemplo, informes, manifiestos, ¿no? Etcétera. O sea, el lenguaje como un vínculo que abarca tal y el lenguaje como eficacia también, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el autor del texto. Además dice, y lo volvemos a comprobar en el campo de la literatura, si nos entregamos sosegadamente a gozar de algunas horas del ensayo, de la novela o del cuento. El disfrute, por ejemplo, del lenguaje. El disfrute del lenguaje. ¿A través de qué? A través de ensayos. ¿A través de qué? A través de una novela. ¿A través de qué? Ensayos, novela. ¿A través de qué? A través de cuentos, ¿no es cierto? A través del cuento. Ahí está. Entonces, dice al final lo siguiente. Es decir, el lenguaje nos une a todos cuando hablamos español. Pues al oírnos y entendernos reconocemos que una vieja sangre nos respalda y aseguraba el perfil. Nos une a través de infinitas traducciones con todos los pueblos del mundo. Signo, pues, de cohesión. Revela eficazmente nuestra voluntad de persistir y de comunicarnos. Por eso el primer síntoma de la sociedad es la incomunicación, ¿no? El primer síntoma de la soledad es la incomunicación. Dice, se colega en el texto que el lenguaje ha sido un factor importante. ¿Para qué? ¿Para qué ha sido un factor importante, ¿no es cierto?, el lenguaje? ¿Para qué ha sido un factor importante? Por ejemplo, para la eficacia, para el disfrute o como vínculo social. Podemos tratar de ver en algunas alternativas eso. Entonces la respuesta correcta en la número 2 sería el desarrollo del hombre, ¿no es cierto? Alternativa E. Correcto, el desarrollo del hombre. Muy bien. Dice, ¿no es cierto?, la pregunta 12. Se concluye el texto, y estamos hablando de preguntas inferenciales aquí, ¿no es cierto? Se concluye el texto, ¿no? Principalmente que el lenguaje, ¿qué? ¿Qué pasa con el lenguaje o qué función cumple el lenguaje? Es fundamental para la integración social, como vínculo social, ¿correcto? Alternativa E sería la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 13, dice, indica una afirmación que se desprende del texto, o sea, que se deduce del texto. ¿Qué podemos deducir del texto, muchachos? ¿Qué podemos deducir del texto? ¿Que el lenguaje solamente es eficaz en el ámbito de la literatura? No.
¿Que muchas veces la soledad es una opción ante tanta frivolidad? No. ¿Que la prensa escrita tiene menor impacto social que la televisión? Eso no se puede decir. A diferencia del lenguaje, ¿la economía sí influye en la vida social? No, también el lenguaje influye en la vida social. Gracias al lenguaje podemos conocer y valorar otras culturas. Eso es correcto y eso podemos deducir. Alternativa A. Correcto, ahí está. Pregunta 14 dice, del texto se deduce que para vivir en la sociedad actual es necesario que, para vivir en la sociedad actual es necesario que, ¿no es cierto? Desarrollar habilidades ligadas a la lectoescritura, ¿correcto? A la lectoescritura. Alternativa C. Muy bien, chicos, eso ha sido el texto número 4, ¿correcto? Que hay que llamar o hay que tener en cuenta por la función que cumple el lenguaje dentro del ámbito social. ¿Correcto? Y bueno, chicos, finalmente el texto número 5, del cual no voy a hacer un esquema, simplemente leemos el texto y desarrollamos las preguntitas. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver a continuación. El texto 5 dice lo siguiente, ¿no? La mayor parte de los ideales políticos modernos, como la justicia, la libertad, el régimen constitucional y el respeto al derecho, o al menos sus definiciones, comenzaron con la reflexión de los pensadores griegos sobre las instituciones de la ciudad-estado. Pero en la larga historia del pensamiento político, el significado de tales términos se ha modificado. Y hay que entenderlo siempre a la luz de las instituciones que habrían de realizar esos ideales y de la sociedad donde operaban dichas instituciones. La ciudad-estado griega era tan diferente a las comunidades políticas donde viven los hombres modernos, que pintar su vida social y política requiere de un no pequeño esfuerzo de imaginación. Los filósofos griegos reflexionan sobre las prácticas políticas muy diferentes de cualesquiera que haya prevalecido de modo general en el mundo moderno, y todo el clima de opinión en el que realizaron su trabajo era muy diferente del nuestro, aunque sus problemas no dejan de tener analogías con el presente. No fueron nunca idénticos a los problemas modernos, y el aparato ético con que se valoraba y criticaba la vida política difería mucho del que hoy prevalece. Para comprender de modo adecuado y exacto lo que significaban sus teorías, es necesario darse cuenta, en primer lugar, aunque sea en líneas muy generales, del tipo de instituciones que tenían a la vista y de lo que para el público al que se dirigían comportaba la ciudadanía, de hecho como ideal. A este propósito es especialmente importante el gobierno de Atenas, en parte porque es el mejor conocido, pero sobre todo porque fue objeto de especial preocupación para los más grandes filósofos. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, bueno, hablamos de la filosofía, hablamos de, digamos, la organización social de Atenas y cómo esa funcionaba en esa organización, ¿no? Definitivamente te hablan de eso. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta número 15. El texto se centra fundamentalmente en qué. El texto habla principalmente sobre qué. El redescubrimiento de la democracia griega, ¿no es cierto? Alternativa D. ¿Correcto? Alternativa D. Muy bien. Vamos a la pregunta 16. Dice la pregunta 16. En el texto el término aparato se entiende como qué. El término aparato es como una especie de estructura o de vorágine gubernamental. Por eso la 16, ¿no es cierto? La 16, la 15, la respuesta correcta no es la D. La respuesta de la 15 es la B. Los antecedentes de los ideales políticos modernos, ¿correcto? Aquí hay que corregir y aquí hay que poner que la respuesta correcta es la B. ¿Ya? Perdón, chicos. La 16 dice, en el texto el término aparato se entiende como qué. Se entiende como sistema, ¿correcto? Ahí está. Pregunta 17 dice, en la mentalidad del autor, la comprensión de los ideales políticos que solo son posibles mediante la filosofía griega.
Por eso el Estado, y por eso la política, y por eso la filosofía van de la mano, ¿correcto? Eso también es muy importante. Por eso la respuesta correcta allí es la D. Vamos a la pregunta 18. Dice, el contenido del texto puede afirmar qué. ¿Qué se puede afirmar? ¿Qué se puede decir del contenido del texto? ¿Qué es lo correcto a partir del propio texto? Y ahí la respuesta correcta es, Atenas albergó los gérmenes de la democracia. ¿Correcto? Alternativa C. Y finalmente la pregunta 19, que dice, indique la afirmación verdadera de acuerdo con lo planteado en el propio texto. ¿No es cierto? La labor interpretativa del politólogo se ve favorecida con los datos históricos. ¿Correcto? Alternativa D. Muy bien, chicos, ustedes tienen que desarrollar los ejercicios de aplicación y lógicamente que también tienen que desarrollar, ¿no es cierto? También tienen que desarrollar, ¿no?, lo que vendría a ser en este caso, ¿no?, el léxico, ¿no?, que también es muy importante. A partir de la siguiente semana, chicos, vamos a tener un material que seguramente ya el coordinador Helwin Ramírez te hará llegar, ¿ya? Yo también le voy a pedir porque ya el material de quinto año ya se ha acabado, o al menos yo tengo, o me falta material para ustedes, entonces en la siguiente semana tenemos que ampliar otro material, ¿correcto? Listo, chicos, entonces cuídense mucho, ya nos vemos la siguiente clase y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.